Buenas noches. En esta oportunidad les voy a explicar la definición o los aspectos importantes o la relación entre la hipótesis, variables y objetivos. Bien, vamos a ver entonces la formulación de la hipótesis, variables y operacionalización y los objetivos. En cuanto a la formulación de la hipótesis, se ha dicho ya previamente de que la hipótesis es una respuesta a la pregunta de investigación. Es una solución tentativa o provisional al problema de investigación. En este caso se formula como una proposición afirmativa en un lenguaje claro y específico. En las investigaciones descriptivas, que generalmente se hacen en ciencias sociales, los problemas formulados no están dirigidos necesariamente hacia la verificación de la hipótesis, por lo que están implícitas o cuando se formulan son muy generales, quedando generalmente explícitas a través de los objetivos específicos de la investigación. Es decir, en las investigaciones descriptivas es posible que se cuente solamente con objetivos de investigación y más no esté presente la hipótesis. La hipótesis se formula después de haber revisado la bibliografía acerca del tema, ya que debe basarse en los hallazgos de investigaciones previas. ¿De acuerdo? Entonces una hipótesis tiene un sustento teórico en investigaciones que ya se han hecho por otros investigadores. Por otra parte, puesto que la hipótesis afecta a los distintos aspectos del estudio, es necesario que éste sea planteada con claridad antes de iniciar el estudio propiamente, ¿no? Como ya lo hemos dicho antes. La formulación de la hipótesis. La mayoría de las tesis de universitarias contienen hipótesis de investigación, las cuales constituyen predicciones específicas. Predicciones específicas nos referimos dado que estas pueden ser verdad o pueden ser falsas. Generalmente pues estamos acostumbrados a buscar de que nuestra afirmación sea o nuestra predicción sea verdadera. No obstante, algunos estudios como los exploratorios y los realizados en el área de análisis experimental de la conducta, por ejemplo en psicología, pueden no tener hipótesis, por lo cual este apartado debe omitirse. Ahora veamos qué pasa con las variables y operacionalización. Las variables son aspectos una variable es un aspecto, característica cuantitativa, cualitativa, objeto de búsqueda respecto a unidades de análisis. Están en las hipótesis, pero se vislumbran desde el problema. ¿De acuerdo? Lo que se va a investigar generalmente está bien representado o bien claro en las variables. ¿Y qué es una variable o cómo se entiende una variable? Se entiende por como todo aquello que puede causar cambios en los resultados. En estos casos se distinguen de la siguiente manera. Las variables pueden ser independientes o dependientes. Son independientes cuando estas se pueden modificar y estas modificaciones pueden causar o provocar cambios en otras variables, y estas otras variables pueden ser las dependientes. Es decir, que las variables dependientes toman valores diferentes en función de las modificaciones que sufren las variables independientes. ¿De acuerdo? Entonces, repetimos de que una variable es un aspecto, una característica de un problema que puede ser medible, que va a tomar un valor numérico. ¿De acuerdo? Bien, luego veamos qué son las variables intervinientes. En cuanto a las variables intervinientes, son aquellas que estando presentes en el estudio de un problema
si intervienen o afectan relación causa-efecto. Si bien no son objetos de medición, o sea, no las vamos a medir, estas deben ser controladas por el investigador para evitar la influencia en los resultados. Esta variable se requiere de que se mantenga constante durante todo el experimento. ¿De acuerdo? En ambos casos, investigación experimental y no experimental, el análisis estadístico debe realizarse en cada una de las variables. Esto es importante, ¿no? Porque el análisis estadístico nos va a permitir comprobar la hipótesis estadística. ¿De acuerdo? En cuanto a la operacionalización, este es el proceso de transformar una variable conceptual a una operativa indicador, o denominada también indicador. El indicador es la forma de medir una variable. ¿De acuerdo? Puede ser, por ejemplo, el peso, el tamaño, el nivel, la temperatura, entre otros aspectos o características medibles. Bien, en cuanto a los objetivos se ha dicho bastante. Hemos conversado ya en un video anterior sobre esto. Realmente los objetivos especifican lo que se pretende lograr en la investigación, constituyen resultados intermedios y dirigen las conclusiones. Esto es importantísimo. Cuando un estudiante va a sustentar su proyecto de investigación, generalmente el jurado lo primero que ve son los objetivos, y en base a los objetivos se supone que deberían estar las conclusiones. Entonces existe una relación directa entre los objetivos y las conclusiones, y aquí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Se presenta un objetivo general preferentemente cuando no hay hipótesis, pero son esenciales los objetivos específicos, pues son los que se investigan y pretenden alcanzar. ¿De acuerdo? Bien, los objetivos deben apuntar directamente al cumplimiento de la investigación o solución del problema, y esto es lo que se va a describir en las conclusiones. Los objetivos relacionan la variable independiente con la variable dependiente. Son medibles y observables. Están expresados con verbos en infinitivo. Bien, esto sería todo con respecto a la hipótesis, variables y objetivos. ¿De acuerdo? Recuerden que la hipótesis es la respuesta a la pregunta de investigación. Las variables son características de un problema que van a ser medidos, que van a tomar valor, ¿de acuerdo? Y los objetivos deben apuntar directamente al cumplimiento de la investigación o solución del problema propuesto, y recuerden que estos están relacionados con las conclusiones, o van a estar relacionados con las conclusiones. Cada objetivo debe tener como mínimo una conclusión. Esa es la regla que hay que seguir. Muchas gracias.